próximos minutos. Pablo le escribe a Timoteo, y en unos momentos vamos a ver el contexto por el cual Pablo le escribe a Timoteo. Estamos viviendo en un momento, hermanos, donde las costumbres de la sociedad han cambiado, los valores han cambiado, ya no son los mismos de hace 20 o 30 años. Hoy en día, queridos hermanos y hermanas, la sociedad nos está enseñando a admirar más lo objetivo, diría un pastor, y lo subjetivo, que es lo que no se ve, lo estamos haciendo a un lado. Hoy en día estamos siendo más visuales, y la Biblia dice que nosotros no somos de los que nos dejamos llevar por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Hoy en día se enseña, hermano, mucho la apariencia. Hay gente que se está enfocando más en aparentar algo que no es, que la realidad que vive. Hay gente que aparenta felicidad, aunque por dentro sea todo lo contrario. Aparenta estabilidad emocional, una sonrisa, pero por dentro hay dolor. E inclusive dentro de la iglesia se puede aparentar espiritualidad, aunque sea todo lo contrario. Porque hoy en día se le está dando más valor a lo externo que a lo que verdaderamente delante de Dios tiene valor. Lo que para la gente puede valer mucho exteriormente, para Dios puede que eso no tenga bíblicamente el valor. La gente puede ver lo externo, pero Dios mira aquello que la gente no ve. Dios puede ver a una madre orando en secreto cuando los demás no la ven. Dios puede ver a una madre intercediendo por sus hijos cuando los demás no lo ven. La gente está muy enfocada, hermano, en todo lo exterior, en lo aparente exteriormente. Pero lo que la gente admira puede ser que Dios no le esté tomando ningún tipo de valor. En cambio, puede haber otras circunstancias, otras cosas, que haya madres y padres, inclusive aquí hijos e hijas, que no sean notorios y visibles ante la sociedad, pero Dios los está tomando en cuenta, porque son cosas que ellas y ellos hacen en lo secreto de su corazón con Dios. Por eso, hermanos, cuando Pablo le escribe a Timoteo, estando preso él, no resalta su capacidad ministerial en estos versículos. Tampoco resalta su inteligencia, ni mucho menos sus dones. No lo resaltó. Pablo dice, hermanos, que los expertos dicen que tal vez este fue el último escrito de Pablo,
porque él está preso, está apelando ante el emperador de aquel entonces. Y Pablo le insta a Timoteo dos cosas y le dice, primero, en esta carta le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra del Señor. Pero también le insta a que procure otra cosa. Ya como por el capítulo 3 o 4 le dice, procura venir pronto a verme antes del invierno. Y trae cuando vengas el capote que dejé en Troas y también los pergaminos, los libros, porque iba a ser frío. Se estaba acercando. Había la probabilidad que Pablo no iba a ver a Timoteo, a su hijo en la fe. También Pablo recuerda y dice, me llena de gozo acordarme de tus lágrimas. Porque hay un episodio también en el libro de los Hechos donde Pablo se despide de todos los hermanos diciéndoles que había la probabilidad que ya no lo volverían a ver. Y en el libro de los Hechos él empieza a decirles, yo quiero que ustedes pongan en práctica todo lo que yo les he enseñado por 3 años, día y noche con lágrimas, y no les he dejado de enseñar. Quiero que lo pongan por práctica, porque sé que después de mi partida se levantarán de entre ustedes lobos rapaces que los desviarán de la verdad, porque no lo iban a volver a ver. Entonces creen los expertos que dentro de esa gente que Pablo manda a traer a su despedida estaba Timoteo. Y cuando Timoteo oye todo el discurso de Pablo, oigan, para entrar en el contexto dicen que en el libro de Hechos dice que la gente, todos se tiraron con él a llorar. Estaban llorando porque sabían que ya no lo iban a volver a ver. Entonces esa memoria de ver a Timoteo llorando por la despedida que tuvo con Pablo viene a la memoria y dice, me acuerdo de tus lágrimas. Qué bonito es saber cuando alguien se acuerda que alguien ha llorado por uno. Y aquí hay madres que han llorado por sus hijos. Y aquí hay hijos que han visto llorar a sus madres. Mi mamá solía decir, y siempre lo repito, ojos que te vieron ir, ¿cuándo te verán volver? Siempre me decía eso. Y cuando yo lloraba al despedirme de ella siempre me decía, no llores, que yo voy a estar bien. No llores. Este tipo de mensajes siempre son muy emotivos, hermanos. Pero Pablo no recuerda nada de las habilidades ministeriales ni talentos que tenía Timoteo. En el verso 5, Pablo recuerda, si lo podemos poner ahí, por favor, algo muy específico. Traigo la memoria algo que habita en ti. Y este es motivo para nosotros preguntarnos, queridos hermanos, ¿qué habita en nosotros en este momento? Una fe no fingida. Una fe sin apariencias. Primero, que habitó y que hay en ti. No una fe que vino de visita, una fe que permanece. Una fe que cuando llegó al corazón de Timoteo, por ver el ejemplo que le ponen la abuela y le ponen la madre, y aquí tenemos abuelas y tenemos madres. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Levanten la mano las abuelas. Abuelas, mira, abuela, aquí hay muchas abuelas. Abuela, levanta la mano. Aquí hay abuelas. Ya hay bisabuelas, ya hay madres. Pero Pablo le recuerda a Timoteo que esa fe que en él hay es producto de algo que él vio primero en su abuela y luego en su madre. Tremendo. Me alegra saber que en ti hay una fe
que no es de apariencia. Una fe que se transmite de generación en generación. Una fe que hace memoria de aquello que se encuentra en Deuteronomio cuando dice: estas palabras las hablarás a tus hijos y las atarás en tu cuello y las repetirás en la mañana, en la noche, al andar, al sentarte, al levantarte, al acostarte. Una fe que no dice que habitó primero en ti y luego en tu padre. ¿Dónde habitó la fe? En la madre y en la abuela. En la abuela y en la madre. Porque las circunstancias de la familia de Timoteo no eran las más óptimas ni las mejores, porque se dice que el papá de Timoteo era griego. Según Hechos 16, el papá de Timoteo probablemente no tenía mucho la afinidad a la observación de las leyes que la mamá y la abuela tenían, pero se dice que también que en un momento la fe de Jesucristo llegó a la abuela de Timoteo y también llegó a la madre, y eso hizo que esa fe que ellas tenían se ejercitara y creciera más en ellas, y eso lo transmitieron ¿a quién? A Timoteo. Si vemos en el capítulo donde Pablo le dice a Timoteo: persiste tú y persevera en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez Pablo le dijo. Entonces, hermano, mientras la sociedad le da valor a todo, Pablo resalta algo que la sociedad no mucho le da valor, y es una fe no fingida. Pablo pudo haber exaltado los dotes y el ministerio de Timoteo, pero no lo hizo así. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos a mujeres que no tuvieron una fe perfecta, pero sí tuvieron una fe genuina. Y aquí hay mujeres, abuelas, madres, junto con hombres y jóvenes y niños, que tal vez su fe no sea perfecta, pero es genuina. Es genuina. Una fe, hermanos, de aquellas mujeres que lloraron, pero supieron esperar. ¿Cuántas han llorado aquí? Que lloraron, pero supieron creer. ¿Y cuántas creen aquí? Que lloraron, pero supieron perseverar. ¿Y cuántas están perseverando aquí? Y junto con todo eso, que a pesar de lo que ellas lloraron, esperaron y todo, supieron dejar un legado espiritual. Y eso es lo que Pablo está resaltando. Pablo le escribe a Timoteo, hermano, en un contexto donde ya todos lo habían abandonado. Pablo dice: solo Lucas está conmigo y todos los demás me han dejado. Por eso es que Pablo le insta a Timoteo que junto con Marcos vayan a verlo, porque él se encuentra solo. Él está a punto de morir. Por eso, cuando Pablo resalta en Timoteo una fe genuina, en el griego es la palabra anopokritos pistis. Una fe, hermanos, que significa esta palabra sin hipocresía, sin máscara, sincera, y una fe auténtica. Tremendo. Y yo entiendo que aquí hay hermanos y hermanas, madres, abuelas, que han sabido desarrollar en sus vidas, a pesar de los problemas y de las circunstancias, una fe genuina. Y yo le doy gracias a Dios por eso, por mujeres que tienen una fe genuina. ¿Y cuántas tienen aquí una fe genuina? Esa fe sin hipocresías. La fe de Eunice y de Loida no era una actuación, no era religión de domingo, no era espiritualidad para impresionar, era una vida verdaderamente rendida a Dios. Y aquí vemos la gran verdad. Los hijos detectan la autenticidad de la espiritualidad de las abuelas y las madres. Los hijos ven eso.
Y aquí ya vemos testimonio que podemos decir, yo vi en mi mamá una fe genuina. Una fe que no tiembla ante el dolor. Que si bien llora, continúa creyendo. ¿Y cuántos continúan creyendo aquí en esta mañana? Ellos observan, hermanos, cómo reaccionan las madres ante las pruebas. Y muchas veces los hijos hemos observado que cuando viene un problema a la casa, las que mantienen con calma el hogar suelen ser las madres. Porque a veces los hombres somos más desesperados y más impulsivos. Timoteo observó eso. Timoteo observó el trato que Loida y su abuela le daban a los demás. Timoteo observó que en su casa la prioridad era la lectura de la palabra del Señor. Timoteo observó eso. Timoteo observó cómo su abuela y su madre eran verdaderas adoradoras. Y aquí hay adoradoras verdaderas. Yo sé que lo hay. Digámosle a Dios gracias por eso. Timoteo no solo oyó la escritura, él vivió que en su casa no solamente se leía, se vivía lo que se leía. Por eso le damos gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, hay 4 ejemplos de mujeres que tuvieron una fe no fingida. Y en este caso no solamente se puede aplicar para las mujeres, también lo aplicamos para nosotros los varones. Porque, mire, ejemplo número 1 es Ana. Ana tiene una fe, wow, que en el dolor ora. ¿Y cuántas madres han aquí orado en medio del dolor? Una fe que ora. Ana, usted ve la historia de ella, una mujer estéril, una mujer que Penina la humillaba. Y como decía un pastor, cada quien en sus momentos de la vida tiene su Penina. Alguien que se burle y le haga acoso. Y Ana era una mujer que era acosada por la otra mujer de su marido, porque ella no podía tener hijos. Pero Ana no se alejó de Dios. Ana no se alejó de Dios. ¿Qué es lo que hizo Ana? Hermanas madres, Ana, en vez de alejarse de Dios, corrió hacia Dios y corrió al altar. Ana, su humillación no la hizo correr, sino ir hacia Dios. Y es momento que como madres y padres deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que causa en mí el problema? ¿Me aleja de Dios o me acerca más a Dios? Y Ana hizo lo contrario, no se alejó, Ana se acercó. Y en este momento, madre, abuela, acércate a Dios. Dile a tu hermano, acércate a Dios. Derramó su alma, hermanos, Ana delante del Señor. Esta es una fe no fingida. Ana tenía una fe no fingida. Tal vez no era perfecta, pero no era fingida. No era fingida. Ana no aparentó fortaleza. Ella fue transparente delante de Dios. Y mire, Dios le gusta una fe que es transparente, que a pesar de que se encuentra en problemas difíciles en sus emociones internas, no aparenta delante de Dios y va como se encuentra con todo el problema delante de Dios. No tenía una fe fingida. Muchas veces la fe genuina no es la que nunca llora.
Wow. Y muchas veces podemos decir, es que yo soy una mujer de fe, yo no tengo que llorar. No, hermanos, no porque seas una mujer o un hombre de fe, no estés exento de llorar. No, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta Jesús lloró. ¿Por qué no vamos a llorar nosotros? ¿Y por qué no van a llorar ustedes, madres? Ana derramó sus lágrimas delante de Dios, pero no dejó de tener fe. La fe genuina no es la que nunca llora, sino la que sigue buscando a Dios mientras llora. ¿Hay alguien aquí llorando? Bueno, probablemente no, lo vemos, pero Dios lo ve y Dios lo sabe. Madres que vienen heridas, pero Dios honra esa fe perseverante. Y notemos, hermanos, que Pablo dice una fe que habita. Esa palabra es muy similar a una palabra que yo les enseñé y que se encuentra en Efesios, a una oración que Pablo hace y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese habitar es la misma palabra que se utiliza aquí, es la palabra enoikeo, que significa morar permanentemente, residir, establecer dentro. La fe no visitaba en ocasiones a Eunice, vivía dentro de ella, y esto nos enseña que la verdadera espiritualidad no es emoción momentánea, es una vida continua con Dios. No es una fe que viene y va, es una fe que se sostiene, y eso había en la abuela y en la madre de Eunice, y eso hay en las madres de aquí, de Gracia y Vida. Yo le doy gloria a Dios por eso. Una fe que reside, no de visita, porque hay gente que tiene fe cuando surge el problema. Ahí hay fe. Pero hay gente que continúa con una fe dentro del problema, dentro de la tormenta, dentro de la circunstancia, continúa con una fe. Por eso, hermanos, la verdad espiritual, que una fe genuina no es aquella fe emocional, porque somos muy emocionales. Somos muy emocionales. Y aquí no hay distinción, porque la emoción no distingue sexo. La diferencia es que por la composición física de hombres y mujeres somos distintos, pero siguen siendo emociones. En unas son más notorias que en las otras, pero llega un momento también en que el hombre se derrumba y llora. Pero no por llorar no quiere decir que no haya una fe en nosotros. ¿Quién fue otra mujer de fe? Fue Jocabed. Y eso lo hemos hablado, hermano. Jocabed tuvo una fe que confió en el miedo. Y aquí hay madres que han confiado en el miedo. ¿Qué fue lo que hizo Jocabed? Escondió al niño cuando había peligro. Cuando Faraón había decidido matar a todos los niños, esta mujer con fe genuina, no de apariencia, sino genuina, decide esconder a Moisés. Y lo esconde en un lugar el cual en ese momento a los ojos de la vista humana parecía el menos indicado. Parecía el menos indicado. Porque Jocabed decide confiar en Dios sin saber el resultado de lo que tendría cuando ella decide poner a Moisés en una canasta o en una arca pequeña y dejar al niño que la corriente se lo llevara. Imagínense, soltó al niño
Porque la fe genuina de una madre confía aun cuando no controla el resultado. Y a veces nosotros, particularmente las madres, quieren controlar todo el resultado de la vida de sus hijos. Sonreímos porque eso es así. Porque siempre lo queremos controlar todo. Pero muchas madres quieren controlar cada detalle del futuro de sus hijos. Pero llega el momento donde hay que ponerlos en las manos de Dios, como Jocabed. Madre, es el momento de que pongas en las manos de Dios aquello de lo cual en realidad tú no vas a tener control. Porque el futuro de cada uno de los hijos llega un momento en que las madres hacen lo que pueden y los padres también, pero llega el momento en que ¿qué? Tienen que dejar al niño en el Nilo como Moisés, y ahí ya no tenían control. Hay momentos en que sí, en que sentimos que mamá lo controla todo. ¿Para dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Con quién ibas? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién aquello? ¿Con quién lo otro? ¿Ya qué horas vienes? ¿Ya qué horas vas a venir? ¿Y con quién? Y llámame. Pero va a llegar el momento en que el hijo ya no te va a llamar. Va a llegar un momento donde le escribirás y no te contestará el mensaje. Te contestará por allá a los 3 o 4 días. Madres quisieran tener todo el tiempo como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, a sus crías. Pero Jocabed nos enseña algo muy interesante. Que hay que ponerlo en la mano de Dios. Porque la fe verdadera, genuina, dice: Señor, yo no puedo protegerlos, pero tú sí. ¿Y cuántos saben que Dios los puede proteger mejor que usted? Dígale al Señor gracias, denle un aplauso, Señor. Esa es una fe genuina. Miren cuán impresionante fue la protección de Dios con Moisés. Que aquello de lo cual Jocabed perdió el control, Dios terminó haciéndolo libertador de Israel. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Ya ha habido muchos casos y testimonios así donde hijos e hijas han tenido que separarse de sus padres y han dejado sus familias. Yo conozco un caso muy cercano y vemos aquí el resultado. Y lo puedo decir, hermano. Cuando mi esposa deja Venezuela hace muchos años, yo me imagino que para mi suegra fue muy doloroso. Y para sus seres queridos, porque ellos no tuvieron control. Y va a haber muchos casos así. Y me imagino hay muchas madres aquí también. Ese avión en el cual mi esposa se subió hace muchos años representaba un hilo. Y probablemente existió el pensamiento en que tal vez ya no se volvería a ver. ¿Y dónde estaba Yani? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba? No tenían el control, pero había una mano poderosa controlando su vida, y hay una mano poderosa controlando a tus hijos, aunque tú no lo veas. Dale gloria a Dios por eso. Hermana Ibeliz, hay un Dios que va guiando el Nilo de tus hijos. Hermano Luis,
hay un Dios que guía el Nilo de sus hijos. Ese es el Dios que servimos. Tremendo. La fe no fingida es aquella que persevera en hogares imperfectos. No hay hogar que sea perfecto. Hay familias donde no todo es armonía, donde siempre hay desacuerdos. El padre de Timoteo era griego, la mamá era judía. Probablemente el padre de Timoteo era de un pensamiento liberal y filosófico muy distinto al pensamiento de la mamá de Timoteo, y probablemente el padre de Timoteo era un ser que, mire, eso lo vemos en la historia, porque Timoteo no había sido ni circuncidado, pero había una abuela y había una madre que cuando nadie los veía, ellas oraban. Que cuando nadie les ponía el valor que la sociedad por apariencia le pondría, había un Dios que veía a Loida y había un Dios que veía a Eunice. Hay un Dios que ve cada una de las madres aquí en Gracia y Vida. Cuando nadie las ve, yo le doy gloria a Dios por eso. Tremendo, hermano. Entonces, queridos hermanos, hay otro ejemplo también de otra madre, que es la madre de Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Cuando el ángel se le aparece a Manoa y recibe la promesa acerca del nacimiento de Sansón, Dios le da instrucciones. Y aunque el futuro de Sansón sería un tanto complejo, vemos aquí a una madre dispuesta a obedecer la voz de Dios. Madre, es el momento en que empieces a obedecer la voz de Dios. Y la madre de Sansón lo hizo. Y esto enseña que la obediencia de una madre puede influenciar profundamente el destino espiritual del hijo. El destino espiritual del hijo. Porque hoy en día la sociedad, hermanos, lo que enfoca hacia las familias es que tienes, sí, hermano, es importante que los hijos tengan una buena educación académica, que sobresalgan en la vida, que sean profesionales, procurar que sean profesionales, procurar que sean buenos ciudadanos. Pero lo más importante es el legado espiritual que ellas les van a dejar a sus hijos, porque la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá, no pasará. Probablemente Loida y Eunice y Loida no tenían mucho que dejarle materialmente a Timoteo, pero le dejaron algo más valioso que lo material. Es una fe genuina, una fe que persevera. Por eso, hermanas, nunca subestimen el impacto de criar a hijos bajo principios bíblicos. Nunca lo subestimen. Ponían primero lo de Dios. Loida, Eunice y después Timoteo. Y otro ejemplo, hermanos, de mujer de fe. Mujer que no renuncia. Mujer que no renuncia. Que dice, sea como sea, yo correré. Es esta madre, esta mujer sunamita,
que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4. Usted puede ver la historia ahí. La tsunamita, ella después de que pide, de recibir, ella no pidió. El niño llega a crecer, pero llega un momento en que este niño, estando en el campo con su padre, empieza a decir: mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza. Y creen que fue una insolación que le dio por el calor tremendo. Lo llevan al niño y el niño muere ante la madre. Imagínense, después de esperar una promesa y de recibirla, ver que su niño se muere. Humanamente hablando, todo se había perdido. Ya que ha habido abuelas y madres que han pasado por experiencias en que humanamente hablando todo se ha perdido. Pero ella decide, oiga bien, irse a llorar y a reclamarle a Dios. ¿Verdad que sí o no? No. Ella dice: no, prepárenme el carro, arréglenme el carro y yo voy a ir a buscar al profeta. Y mientras lo están ella va buscando de camino a donde el profeta, dice: si alguien te dice algo, dile que voy a ofrecer sacrificio a Dios. Pero ella, mis queridos hermanos, con una fe no fingida, no aceptó la derrota como el final. No aceptó eso como... Y qué bueno que haya madres, abuelas, hijos, padres, que no acepten, hermano. No acepten que ya todo se terminó. La fe genuina sigue creyendo aun cuando todo permanece muerto. Esa es la fe genuina. Quizás algunas madres hoy sienten que sus hijos espiritualmente están lejos. Y probablemente digan: pero yo no lo crié así. Yo le enseñé la palabra de Dios. Bueno, tú hiciste hasta donde tú, por la guianza de Dios y bajo la dirección de la palabra, tenías que hacer. Pero lo demás me pertenece a mí. La tsunamita pudo haberlo dejado así, pero la tsunamita siguió confiando en Dios. Hermana madre, sigue confiando en Dios. Sus hogares están rotos y sus sueños se murieron. Pero el mismo Dios que le ayudó a la tsunamita es el mismo Dios que estamos adorando aquí. Yo le doy gloria a Dios por eso. Amén. Es el mismo Dios que sirve las abuelas y es el mismo Dios que sirven las madres. Y es el mismo Dios que seguirán sirviendo tus hijos. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y mientras la gente, hermano, celebra todo lo objetivo, celebra la fama, la notoriedad, la presunción, Dios celebra lo contrario. Dios celebra lo genuino. Y puede ser que aparentemente a los ojos del mundo tú no vayas a dejarle nada a tus hijos. Pero hay algo mayor que el éxito, que el dinero.
Hay algo mayor que Eunice y Loida le dejaron a Timoteo. Y le dejaron una fe genuina. Y en este momento, madres, abuelas, ¿cuál es el mejor logro que dejarás como madre, como abuela? ¿Qué evocará el recuerdo en tus hijos cuando ya no estén aquí? ¿Qué evocará el recuerdo en las generaciones que vendrán cuando ya no estén aquí? Una fe genuina, algo espiritual, yo puedo darle muchos testimonios, y aquí hay personas que también pueden dar muchos testimonios de abuelas, de madres que siguieron luchando, que mientras el hombre se rendía, la mujer sacaba fuerzas de donde no había. Y por eso, ¿por qué no, hermanos? En este Día de las Madres, recordar que esa fe que han habido en mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento es la misma fe que sigue preservándose en cada una de las hermanas aquí en este momento, y le demos gloria a Dios por eso. Esa fe genuina, esa fe sin hipocresía, que continúa creyendo, que continúa vigente. Mi mamá no logró ver muchas cosas de las que mis hermanos y mi otro hermano, que son pastores, por la gracia del Señor, estamos haciendo. Pero ¿sabe una cosa? Mi madre se aseguraba de llevarnos todos los domingos a la escuela dominical y después al culto. Y se aseguraba de que aprendiéramos la lección dominical, y se aseguraba de que no nos fuésemos a acostar sin decir el Salmo 4:8. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en aquel tiempo, hermanos, yo me recuerdo que había un pastor presbiteriano que era el hermano Lico, y él creo que le había dado, yo no sabía en ese momento, pero porque tenía un bracelet en su piel, porque le había dado, creo que es algo, sí, pero yo me acuerdo que mi mamá nos sentaba todos así, y en aquel tiempo los pastores tenían una campana, ¿verdad? Y tonaban la campana así. Y Dios libre que uno de nosotros se parara, porque hasta una regla tenían. Y si alguno de nosotros se parara, decía, vas a ver, el pastor te va a dar un varillazo cuando termine. Y nos lo daba.
Era en aquellos tiempos. Pero lo que yo me refiero es de que hay madres que no van a tener que dejarle a sus hijos. Pero hay algo más valioso que se llama fe genuina. Y en este momento, mis hermanos, Dios te está diciendo, querida madre, que Él ve lágrimas, ve oraciones, ve sacrificios, ve noches sin dormir y ve tu perseverancia escondida que nadie ve. Pongámonos de pie. Podemos seguir hablando de muchas mujeres, madres. Ana no corrió cuando le dijeron que no podía tener hijos. Ana se acercó. Ana se acercó. Ana no huyó cuando le dijeron no. No. Ana dijo, voy y voy a derramar mi alma. Oiga bien, madres. También padres, ¿por qué no? Y en este momento, yo sé que ya se hizo una oración por cada una de las madres, pero yo quiero orar por cada una de las madres aquí y voy a pedir que vayan pasando, por favor. Y no solamente las madres, sino pasen, madres, abuelas.